En este vídeo vamos a modelizar una red de transporte y vamos a determinar el flujo máximo dentro del tema de grafos, la última parte, el capítulo 6 del libro de texto. Pues bien, vamos a ver un ejemplo en el problema 6.15. El problema 6.15 dice: en la siguiente red se refleja el sistema de bombeo por la que se distribuye petróleo a 3 refinerías. Voy a dibujar la red. U, V, W, y 3 pozos, Z, R, M. Tenemos unos nodos intermedios que son el B, el C, el D, el E y el F. Y vemos una serie de aristas que van del E al F, al M, del D al M, del D al R. También hay una del C al R. Tenemos en el problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comprobamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Falta una. Esta aquí. Le ponemos los números 3, 3, con cuidado de que se vea que pertenece a la flecha correspondiente, 5, 5, 4, 4, 8, 6, el 2, el 3, el 6 y el 2. Bien, lo primero que nos fijamos es que solo hay un número. Eso significa que estamos hablando de capacidad. Si hubiera 2, el más pequeño es el flujo y el otro la capacidad. Es decir, tenemos que empezar probando el flujo cuando es 0. Pues bien, vamos a convertir esto en una red. Para ello, recordamos que tenemos una fuente y un sumidero. Lo ponemos aquí y aquí. Entonces, la fuente la llamamos S, al sumidero T, y unimos las refinerías de entrada y unimos los pozos de salida. Ahora sí que estamos en condiciones de leer el enunciado.
que, como decía, de la siguiente manera: distribuye petróleo a tres refinerías U, V y W desde los tres pozos M, R y Z. Los vértices B, C, D, E y F representan las estaciones de bombeo intermedias. Las capacidades de la red aparecen en la gráfica. Modelizar la red y determinar el flujo máximo de la misma. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer es ser sistemáticos. Y vamos a ver primero por la conservación del caudal. Aquí el caudal que corresponde a entre S y U va a ser 3. El caudal que corresponde entre S y V va a ser 3 y 2, 5. El caudal que corresponde entre S y W va a ser 5 y 5, 10. En el sumidero tenemos de ZT 4, de RAT 8 más 6, 14 más 3, 17 y de MAT 6 y 2, 8. Bien, muy bien. Entonces, vamos ahora a poner todas estas capacidades en una tabla de la siguiente manera. Tenemos aquí los nodos SU, tenemos el SV, el SW, tenemos el UV, tenemos el VB, tenemos el VD, tenemos el WD, tenemos el WE, podemos seguir por ejemplo con el B, el BC, ahora tenemos el DR, tenemos el DM, ya hemos terminado con el DE, el ED, el EF. Bien, ahora el C, del C sale CZ, y al CR. Del D sale del DR, el DR, no, este ya lo hemos hecho, perdón, el F sale al FR y al FM. Y aquí terminamos con ZT, RT y MT. Vamos a hacer una tabla de tal modo que podamos colocar aquí nuestras capacidades y nuestros flujos. Una buena recomendación es utilizar papel cuadriculado. En esta tabla vamos a ir poniendo las capacidades y flujos, como os digo, y la forma de hacerlo va a ser ir eligiendo los caminos mediante el algoritmo BEA, búsqueda en anchura, para construir árboles. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora vamos a verlo. Bueno, pues lo primero que tenemos son
las capacidades, que las vamos a poner aquí, en esta primera línea. Capacidad, la primera capacidad, vemos DSAU son 3, DSAV 5, DSAW 10, DUAB 3, DVAB 3, DVAD 2, DWAD 5, DWAE 5, DBAC 4, DBAR 6, DBAM 2, DEAD 4, DEAF 2, DCAZ 4, DCAR 8, DFAR 3, DFAM 6, DZAT 4, DRAT 17 y finalmente DMAT 8. Lo primero que vamos a hacer es, ahora tenemos todos flujos cero y por tanto la capacidad disponible es toda ella. Si hubiera algún flujo lo pondríamos aquí, los flujos que hay que vendrían dados en cada arista, y lo restaríamos a la capacidad, pero como en este caso no nos dan, todos consideramos cero y la capacidad residual es la misma que nos viene el problema. Vamos a ver, ahora vamos a ver el primer flujo. Para ello vamos a hacer aquí nuestro primer árbol con BA. Tenemos la S, como veis el enunciado va en horizontal, pero para facilitar su visualización ahora lo voy a poner en vertical. Vamos a hacer el BA. S, el primer nivel sería a la U, a la V y a la W. Entonces, en la U tenemos 3, en la V tenemos 5 y en la W tenemos 10. 3, 5 y 10. Vamos a ver, la U solo tiene uno que baja al B. La V tiene 2, uno baja al B, pero el B ya lo tenemos ocupado. Y entonces bajaría al D. Y la W tiene 2, baja uno al D y otro al E. Como el D está ocupado, solo tiene el E. Entonces, del U al B es 2, es 3, del V al D es 2 y del W al E es 5. Vamos al siguiente nivel, al C. Del B llega al C. Del D llega al R y al M. Al R y al M. Y del E llega al F y al D. Pero el D, como ya está anteriormente, nos vamos solo al F. Aquí podemos poner del B al C van 4, del D al R van 6, del D al M van 2 y del E al F van efectivamente 2. Entonces seguimos bajando, el C nos llevaría al Z,
pero vemos que este primer R ya nos llega al T. Entonces, de momento ya paramos el árbol, porque ya nos ha llegado al T. Y nos llega con una capacidad de 17. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el mínimo de todas las capacidades que llegan al T. Y entonces tenemos aquí 5, 2, 6 y 17. Entonces la mínima es 2. Entonces vemos que vamos a poner que del S, que va del V al D. Del V al D, este primer flujo es 2. Del V al D es 2. Entonces del S al V no va a pasar más que 2, porque solo puede con 2. 2. Del D al R, 2. Del D al R, 2. Y del R al T, 2. Y del R al T, 2. Bien, pues ahora volvemos a calcular la capacidad residual con este flujo. 3 seguimos teniendo 3 porque no viene nada. En esta 5 le quitamos 2, quedan 3. La siguiente 10, 3, 3. La siguiente la hemos saturado. Entonces es 0, 5, 5, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 4, 15, 8. Bien, pues pasamos al siguiente flujo. Otro árbol. ¿Qué hacemos por aquí? Vale. Podemos utilizar, si os fijáis, este mismo. También podríamos ir por la M, pero no podemos porque tenemos una parte saturada. Entonces vamos a hacerlo otra vez de nuevo. S. Pues otra vez U. Hay 3. Voy a la V. SU 3. Voy a la V. Y ahora ya no hay 5, hay 3. V. Y ahora del SW hay 10. 10. Vale, del U A pasa al B. Del U al B con 3. De el V pasa al D, pero no hay, porque tenemos 0. Entonces el V se queda aquí cortado, y el W pasaría al D con 5 y pasaría al E con 5. Vamos a comprobarlo. WD con 5 y WE con 5. Correcto. Vale, entonces damos otro siguiente salto. Del B pasa al C. El BC es 4. Del D pasamos al R y al M. DR serían 4. Ahora son 4.
y el DM son 2. Del E pasaríamos al F, pero no voy a continuar porque estos ya están llegando al T. Entonces llego con el R primero al T, 4 RT sería la distancia 15. Entonces vamos a ver cuál es la distancia más corta de este trayecto. 10, 5, 4, 15. Vemos que es el 4. Entonces vamos del D al R, 4. Pero ahora ya todos son 4. El S al W, 4. Del S al W, 4. Del W al D, 4. El W al D, 4. Del D al R, 4, que ya lo hemos puesto. Y del R al T, en vez de 15, 4. 15, 4. Y la capacidad residual sería 3, 3, 10, 4, 6, 3, 3, 0, 4, 5, 1, 5, 4, 0, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 4, 9, 8. Nos quedamos con esa capacidad. Hacemos el siguiente BEA. S. Empezamos otra vez por U. S, U. No os fijéis tanto en la figura como en la capacidad residual que os queda. SU 3. Hemos quedado que V ya no podía más con él, entonces nos vamos al W. Aquí tenemos el U pasa al B, y del U al B son 3. Del W salen 2, que es el D y el E. W, D y E, que todavía tienen capacidad. D y E. Y entonces el D, WD es 1 y WE es 5. No hemos puesto del S a W, que lo miro, y es 6. Vale, entonces continúo. El B sale al C, BC 4. Del D sale al R y al M, vamos a ver. DR ya no puede, pero al DM sí. Y el DM es 2. No voy a continuar con los otros porque este está al lado del T. Al T, y del M al T son 8. Pues 8. Pues vamos a ver. Aquí lo que tenemos es 6, 1, 2, 8. Entonces el más pequeño es el 1, que va del W al D. El W al D, que es 1. Pues entonces completamos el resto del circuito con SW1, SW1, WD, que ya lo hemos contado, el DM1, DM1,
el MT ya no es 8, esa es la capacidad residual, el flujo es 1, MT 1. Entonces la capacidad que queda es 3, 3, 5, 3, 3, 0, 0, 5, 4, 0, 1, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 4, 9, 1. Bueno, pues hacemos el siguiente. Como veis es muy sistemático. S a U, 3. W. Y ahora del S al W son 5. Del U pasamos al B. V son 3. Y del W, el W podía salir al D y al E. Vamos a ver, WD ya no puede. Y WE sí que puede, 5. WE 5. Vale. Del B puede ir al C. Y el BC sería 4. Del E puede ir bien al D, ED o EF. Vamos a ver. ED o EF, puede ir a los dos. ED o EF. Y el ED es 4 y el EF es 2. Entonces, volvemos a C, puede ir al Z. Vamos a poner aquí mejor el C y aquí mejor el B para que se vea. Del C al Z es 4. Del D puede ir al R y al M. Miramos a ver si es posible. De R ya no y de M sí. 1. Y del F puede ir al R. Vamos a ver, FR sí, sí puede. Y puede ir al M. FM también puede. No, perdón, al M no puede porque ya lo hemos usado. Entonces tenemos, vamos a utilizar el primero, el T. Del Z al T es el 4. Entonces tenemos 4, 4, 3 y 3 y 4. Entonces el mínimo es 3. Por tanto tomo del S al U este flujo, del S al U 3. Del U al B 3. Del U al B 3. Del B al C 4. Del B al C 4 no, 3. Del C al Z 3. Del C al Z 3. Y del Z al T 3. Z3 3. Calculo las capacidades residuales. Aquí tengo 0, 3, 5, 0, 3, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 4, 2, 1, 8, 3, 6, 1, 9, 1.
Vale, pues hacemos el siguiente. S. Aquí ya no puedo, por aquí ya no puedo ir. Ya lo he saturado con el 3. Entonces me queda la posibilidad de ir por el W. W. SW 5. ¿Vale? El del W puede ir al D y al E. Entonces WD y WE, ¿cómo están? Mal, y el WE bien. Y el WE es 5. Del E puedo ir al D y al F. Vamos a ver qué tal estamos. Puedo ir a los dos. Al D y al F. Entonces, del E al D tengo 4 y del D al F tengo 2. Del E al F, quería decir. Entonces, del D puedo ir al R y al M. Vamos a ver si puedo. De R no. De M me queda 1. Pues este sí. Por otro lado, desde el F puedo ir al R. Voy a mirar porque el R no lo ha agotado el otro. Entonces, del F al R, del F a R sí que puedo ir. Me quedan 3. Y puedo ir al M. No, al M no puedo porque ya está cogido por el D. Entonces, en cualquiera de los dos me puede llevar al T. Podría elegir este, por ejemplo, o puedo elegir este. Voy a elegir este, que parece que tiene más. T. Del R al T, 9. Entonces, ¿cuál es el mínimo? 9, 3, 2, 5, 5. El mínimo es 2. Entonces, que va del E al F. Este nuevo flujo que va del E al F es el que limita y es 2. Del E al F, 2. Y entonces tenemos del S al W, 2. Del S al W, 2. Del W al E, 2. Del W al E, 2. Del E al F, 2. Ya lo tenemos. Del F al R, 2. F al R, 2. Y del R al T, 2. Con lo que la capacidad residual que tenemos ahora es la siguiente. 0, 3, 3, 5 menos 2, 3, 0, 3, 0, 0, 3, 1, 0, 1, 4, 0, 1, 8, 1, 6, 1, 7, 1. Muy bien, pues vamos a hacer otro. S. ¿Cuál nos queda? Hemos explotado esta rama, nos quedan que puedo por SV y SW. Bueno, como retomando, esto ha sido una simplificación. Retomo SV, SW. Tengo en uno 3 y en otro 3. Del V puedo ir al B y al D. Entonces, del V puedo ir al D y puedo ir al B. Entonces, puedo ir al B. Del V puedo ir al B, correcto.
pero al D no puedo porque del V al D no puedo porque ya no me queda capacidad. Entonces, del W puedo ir ya al... Voy a ver si puedo ir al D. WD no puedo. Y WE sí puedo. Pues puedo ir al E. Entonces, y el WE es 3. Entonces, del B puedo ir al C únicamente. BC. Aquí, ¿me queda 1? Pues sí, sí que puedo. Al C, 1. Y del E puedo ir al D y al F. ED, sí que puedo, con 4. Y al F también puedo, bueno, no lo sé, voy a ver. Del E al F, 2, no puedo. Entonces, este no podría. Entonces, pues tengo 2. El C, que va al Z o al R. Vamos a ver si puedo con los dos. CZ y CR, sí. Z y R. Y al D, con el D puedo ir al R y al M. Pero el R ya lo hemos usado, solo podría ir al M. Y voy a ver si puedo. D, M. Sí, me queda 1. El C al Z, 1. Y del C al R, 8. Sí. Vale, pues entonces, pues el primero que llega a T, ZT. Bueno, vamos a ver si se puede. Sí, me queda aquí 1. Entonces, 1, 1, 1, 3 y 3. Mínimo 1. Bueno, pues entonces, ZT1. Luego 6, ZT1, ZT1. Vamos a ver, SV1, SV1, VB1, VB1, BC1, BC1, CZ1, CZ1. ¿Os habéis visto cómo ya se están saturando casi todos? ¿Vale? Y finalmente del ZT, que ya lo habíamos puesto, 1. Capacidad residual 0, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 8, 1, 6, 0, 7, 1. Vale. Más hacemos siguiente, S, puede ir por V y por W. V, que me quedan 2, y W, que por W me quedan 3. Por V puedo ir al B y al D otra vez. VB, sí. Al VD, no. Al B, sí. Y el B es 2. Del W puedo ir al D y al E. Vemos W, puedo ir al D, no. Y al WE, sí. Al E, sí. Y es 3. Del B puedo ir al C, 4. Vamos a ver, BC ya no puedo ir. Entonces esta ya no puedo ir. Del E puedo ir al D, ED, ED,
4, sí. Y vamos a ver si puedo ir al otro. Del E al F, no. Pues del D puedo ir al R y al M. DR al D al R no puedo ir. Y al M sí puedo ir. Con un 1. Y del M al T, del M al T, un 1. 1, 1. Máximo 1. ¿No? Aquí tenemos este siguiente flujo. Del D, SAW 1, SAW 1, del W al E 1, del W al E 1, del E al D 1, del E al D 1, del D al M 1, del D al M, D al M 1. Del M al T, 1. Del M al T, 1, que ya la habíamos puesto. Tenemos la capacidad residual, 0, 2, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 8, 1, 6, 0, 7, 1. Perdón, 0. Esto es. Bien, vamos a ver. Por aquí todavía pueden salir. Y por aquí todavía pueden entrar. Pues continuamos. Por si hay algún corte en el medio. S hemos visto que si iba a V ya no se cortaba, entonces directamente a W. En W hemos visto que podía ir al E, del E podía ir al D. Vamos a ver, SW, SW, 2. Del W al E, 2. Del E al D, del E al D, 3. El D, porque al F no podía, no. Al E, puede ir al R o al M. DR, DM. DR, 0, DM. Con lo cual no puede seguir hacia adelante. Bien, entonces nos hemos encontrado con un flujo que sumando los flujos que hemos estado calculando, nos vamos a encontrar con que es el flujo máximo que admite esta red de transporte. Vamos a verlo. Vamos a ver, la capacidad residual que queda aquí es 0 y eran 3, con lo cual el flujo que pasa es 3. Vamos a hacerlo restando. El flujo total va a ser la capacidad que había con la que hay ahora. Entonces esto sería de 3 a 0, 3, de 5 a 2, 3, de 10 a 2, 8, de
3 a 0, 3, de 3 a 2, 1, de 2 a 0, 2, de 5 a 0, 0, de 5 a 2, 3, de 4 a 0, 4, de 6 a 0, 6, de 2 a 0, 2, de 4 a 3, 1, de 2 a 0, 2, de 4 a 0, 4, de 8 a 8, 0, esto es 4, de 3 a 1, 2, de 6 a 6, 0, de 4 a 0, 4, de 17 a 7, 10 y de 8 a 0, 8. Esto significa que el flujo que pasa de S a U es 3. 3. En rojo ponemos el flujo. Lo podemos poner con un circulito también. De S a V, 3. Aquí 8. V 3. VB 1. VD 2. WD, por aquí no pasa nada. Por aquí pasa 3. Es W. Sí, 3. De B hacia 4, 4. De D a R, 6. De D a M, 2. De E a D, 1. De E a F, 2. Perdón, este 1 es de E a D, 1. Y de E a F, 2. De C a Z, 4. De C a R no pasa nada, 0. De F a R, 2. De F a R, 2. De F a M no pasa nada. De F a M no pasa nada. De Z a T pasa 4. De R a T pasa 10. Y de MT, de M a T pasa 8. Bueno, una vez que he terminado y que terminamos, aunque seamos metódicos, repasamos, porque supongo que lo habréis visto si estabais haciendo el ejercicio en paralelo conmigo, que he cometido, en este caso, 3 fallos. El primero está aquí, que a la resta de 15 menos 4 he dicho 9, pero es 11. Ya la he corregido, y la he corregido en el respectivo árbol que he hecho. Y el segundo está aquí. Y aquí. Que la diferencia entre 8 menos 1 no es 1, sino 7. 7 que al final se traduce en un cambio en estos. Luego también he visto que había otro error, que estaba aquí. La diferencia entre la capacidad que hay al principio menos la capacidad que hay al final no es 0, es 5. Entonces, corregimos esto, 5. Y estos serían los tres errores que he visto. Para ayudarnos a la corrección,
lo que se puede hacer es ver los flujos a la entrada de la fuente que sean iguales a los de la salida, 3 y 3, 6 y 8, 14. Y aquí 3 más 3 más 8. 3 y 3, 6 y 8, 14. Muy bien. Y aquí 4 tenemos, perdonad, este no lo he corregido, este queda en 2. 4 más 8, 12 más 2, 14. 4 más 8 más 12, 14. Vemos que el flujo que entra es el mismo que sale. Y también deben coincidir en todos los nodos. Por ejemplo, el D. Los flujos que le entran son 2, 5 y 1. 2 y 5, 7 y 1, 8. Los flujos que le salen son 6 y 2. 6 y 2, 8. Por ejemplo, el D está correcto. Vemos otro, por ejemplo, el C. Le entra 4 y le sale 4 más 0, 4. ¿Veis? Están correctamente si comprobáis 1 a 1. Y entonces la respuesta al problema, que sería determinar el flujo máximo de la misma, pues sería 14. Espero que os ayude.